Buena tarde, ¿cómo están? Les envío un abrazo de luz desde Mundo Holístico y desde la morada de Barbelo, Temazcal y Zacán. Un abrazo de luz para sus corazones y una sincronía con nuestro real ser interno, donde quiera que nos encontremos, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias y muy agradecido por escucharnos hoy, en esta tarde maravillosa, como todos los días y como todos los momentos que son únicos y diferentes. Vamos a conversar, vamos a platicar, vamos a reflexionar acerca de una sombra que nos viene invadiendo desde niños, jóvenes, adultos, en la madurez y hasta en la muerte. Esta sombra que invade a tu persona, a tu cuerpo, se va fortaleciendo y se va resistiendo a un cambio. Básicamente estamos hablando de qué dirán, ese prejuicio, ese miedo, esa limitación de estar pensando qué van a decir de nosotros, el miedo al qué dirán. Necesitamos nosotros iniciar un proceso de desprendimiento de estos aspectos limitantes, de estos patrones que obstaculizan nuestra expresión natural, de esta frase tan nombrada de el qué dirán. Despréndete del qué dirán. Aprendamos entonces en este momento, en esta tarde, en este espacio de Mundo Holístico, como en todos los demás espacios que compartimos cada semana con ustedes. Aprendamos el día de hoy cómo desprendernos del qué dirán. Iniciamos reconociendo esta forma de pensar en las personas, todas las personas que tienen una limitación acerca de su conducta, una limitación acerca de su expresión normal, natural, sencilla, inteligente, porque se basan en los patrones de las personas, se basan en los prejuicios colectivos de la sociedad, se basan en los sistemas para tener una actitud ante estos sistemas, ante esta sociedad y ante esta humanidad colectiva que va generando costumbres, va generando hábitos y va generando prejuicios sobre estas normas. A veces la gente que no se ajusta al qué dirá, la sociedad los puede criticar, la sociedad los puede juzgar como personas que no tienen límites, como personas que no tienen un juicio, como personas que no tienen una madurez, porque se salen de las normas, se salen de las reglas. El qué dirán no se basa en faltar el respeto a nadie. El qué dirán, salirte del qué dirá, desprenderte del qué dirán, no necesariamente tienes que faltar el respeto o violar la libertad o el derecho de otras personas. Salirte del qué dirán, desprenderte del qué dirá, tiene que ver contigo mismo o contigo misma. No estar sujeta a los condicionamientos colectivos o condicionamientos de otras personas en lo referente a tu actitud. Normalmente las personas van creciendo y toman una actitud que favorezca a los pensamientos de otras personas, que esté de acuerdo a los condicionamientos de otras personas. Entonces tu existencia se vive o se empieza a vivir bajo ciertas máscaras. Estas máscaras son comportamientos y actitudes que tú vas tomando y desarrollando por el interés de otras personas. Y no logras ser tú misma, no logras ser tú mismo. En algún momento de tu existencia te vas a dar cuenta y te vas a desesperar por todos estos expresiones que has tenido y que has desarrollado. Todo esto en base a un miedo. Fíjense bien,
El desprenderte del qué dirá es sencillo. Lo que no lo hace viable es que estos aspectos fueron cultivándose desde tu niñez, desde la niñez. El qué dirá se va fortaleciendo desde la niñez, se inicia en la niñez. Ese miedo al qué dirán, ese miedo al comportamiento, ese miedo a la expresión, ese miedo a la libertad, ese miedo a poder hablar como tú quieres hablar, ese miedo a poder expresar tu sentir como tú quieres expresarlo, ese miedo a poder compartir. En la niñez inicia con 3 aspectos. El primer aspecto que inicia en tu niñez por el miedo al que dirán es por el miedo al abandono. Imagínate cuando eres niño o cuando eres niña, cuando te ves en ese momento, que cuando tenemos esa niñez, pues realmente ni existe el tiempo. Cuando te ves en ese momento solo o sola, temeroso o temerosa de que te abandonen, o estando solita o solito, pensando que estás abandonado, entonces empiezas a generar una dependencia en ese momento. Todos los niños o todos los que hemos vivido esta parte de una sensación de abandono, una sensación de alejamiento de la familia, de abandono de la familia, sentirte sola, sentirte solo, pues empiezas a hacer creaciones y empiezas a hacer prejuicios y empiezas a fortalecer todos estos prejuicios y todas estas creaciones, mostrándose como conductas propias y mostrándose como formas de pensar. Entonces, cuando tienes miedo al abandono o cuando desarrollas ese miedo al abandono, es una causal, es un origen, es el origen de esta inmadurez o esta forma de pensar ya cuando tú desarrollas una edad adulta y desarrollas este miedo hacia lo que la gente pueda pensar de ti. Básicamente es porque sigues fortaleciendo ese miedo al abandono. No quieres sentirte así, entonces tú prefieres abandonar, tú prefieres dejar, o tú prefieres ser consecuente a lo que te están diciendo por miedo al rechazo, por miedo a que te dejen solo o sola. Entonces prefieres compartir y ser consecuente ante ese delito o ante esa injusticia o ante esa forma o esa actitud que no va de acuerdo a ciertos valores o principios. Entonces desarrollas ese miedo a la comunicación, ese miedo a una expresión, ese miedo hacia lo que la gente piense de ti y qué van a decir de ti. Entonces prefieres evitarlo, no enfrentarlo, a evitarlo siendo complaciente. Se desarrolla por miedo al abandono. Desde que tú eres niña empiezas a desarrollarlo. Si nos damos cuenta que hemos tenido esos miedos a ser abandonados cuando hemos sido niños, iniciaremos un proceso de desprendimiento de esas frases de qué dirán o de esos aspectos externos que limitan nuestra existencia y limitan nuestro comportamiento, limitan nuestra expresión natural, nuestra inteligencia natural, porque hasta en ese aspecto te limitan en tu trabajo, te limitan en tu familia, te limitan en tus funciones, en tu éxito, en tu progreso, porque piensas que no lo puedes hacer, porque piensas que no lo puedes lograr porque otras personas te lo dicen. El tomar en cuenta la opinión de otras personas y angustiarte por esas opiniones, desesperarte, angustiarte, entristecerte, lamentarte, culparte, sentirte menos. Todos estos aspectos del qué dirán de la gente que tú atrapas y te lo quedas, que tú atrapas y te lo condicionas, que tú atrapas y te lo vives. Aspectos que no son reales en ti mismo, mas sin embargo tú te lo haces propio. Tú te personalizas en estos aspectos. Todos estos aspectos vienen desarrollándose desde la niñez, no es desde la madurez. Desde ese miedo al abandono, ese miedo al abandono que creaste
en tu interior, en tu mente y en tus sentimientos, en tus emociones. Ocupamos entonces darnos cuenta que es ese miedo a sentirnos abandonados para empezar, iniciar un proceso de desprendimiento de todos estos aspectos de pensamientos, críticas, juicios de todas las personas externas, fuera de ti. Otro aspecto que te limita y que se desarrolla este miedo al qué dirán y que limita nuestro desprendimiento para esas frases del qué dirán, estos patrones de conductas limitantes. Otro aspecto es el miedo al rechazo. Desde tu niñez, cuando tu familia o tus amigos o en la escuela te provocan rechazo, tú vas desarrollando estos aspectos emocionales internamente, mentalmente, psicológicamente, emocionalmente. Vas desarrollando ciertas inhibiciones y vas desarrollando ciertos prejuicios como culpa, como angustia, como crítica propia. Te criticas a ti misma, a ti mismo por no poder hacer las cosas y tomas en cuenta las críticas de todas las personas, ajustándose a sus críticas y limitándote al no sentirte que no puedes hacer las cosas, que no puedes tener prosperidad o éxito. Y entonces si la gente te empieza a decir no puedes, eres un tonto, eres un inútil, no sirves para nada, deja yo lo hago, hazte a un lado, todas estas frases, todas esas conductas que luego se presentan en la niñez por parte de tu familia o por parte de las personas que están a tu cargo, ya sea el sistema, la escuela, la sociedad o la propia familia, que te hacen a un lado, que te hacen menos, que te culpan constantemente de algo, culpándote para ver si así aparentemente maduras o para ver si así aparentemente tú tomas la iniciativa hacia algo. Recordemos que un niño es niño y tiene mente de niño, no es adulto y no sabe cómo reaccionar. Los adultos que tratan como adultos a los niños están totalmente equivocados. Dejen ser a los niños como son niños, porque ellos tienen que desarrollarse y encontrarse a sí mismos y empezar a madurar de acuerdo a su experiencia, no a tu experiencia como adulto. Los adultos tienen que saberse sentir niños para compartir con el niño, con la niña, estos aspectos interesantes de sentido común, de asombro, de alegría, de compañerismo. Estos aspectos que los niños buscan. Entonces ese niño esforzándose en su investigación propia, siempre con una buena actitud de las personas mayores, sean sus maestros, sean sus padres, una actitud adecuada, viéndolos como niños, no como adultos. Ese niño crecerá con fortalezas, crecerá con voluntad, crecerá con iniciativa, crecerá con fuerza, crecerá con aspectos internos que le van a permitir ser independiente, libre y ser próspero, inteligente, creativo, sin limitaciones. ¿Qué es lo que limita al niño? Pues el rechazo. ¿Qué es lo que limita al niño? El abandono. No abandonen a sus hijos. No los abandonen ni siquiera por una tarde, porque una tarde para un niño es muchísimo tiempo. Un día para un niño es una eternidad, porque no ven a sus papás, porque no ven a sus seres queridos y se sienten abandonados. Y entonces allí es cuando inicia ese miedo al que dirán, cuando tú ya eres maduro, cuando ya eres grande o madura. Entonces empiezas a limitarte con todos estos patrones de conducta, con todas estas conductas erróneas, estas conductas miedosas, estas conductas prejuiciosas, estas conductas de personalidades múltiples, en donde no encuentras tu razón de ser. El miedo al abandono, el miedo al rechazo,
El rechazo y el abandono en el niño provocan miedo cuando eres adulto. ¿Y cuál es ese miedo? El miedo a la forma de pensar de la gente. Luego entonces tú tomas actitudes que desarrollas para que la gente se sienta a gusto, para que la gente te pueda aceptar, para que la gente se pueda sentir, tú te puedas sentir que eres aceptado entre la sociedad. Te limitas, entonces actúas de acuerdo a los pensamientos de los demás, no a tus propios pensamientos, no a tus propias voluntades, no a tu propia iniciativa. Tu iniciativa está limitada hacia todo lo que digan todos los demás, menos hacia ti mismo o ti misma. Otro aspecto, tercer aspecto que limita o que desarrolla estos aspectos de miedo al qué dirán y que limita tu conducta. Uno es el miedo, el abandono, otro es el rechazo y otro es la crítica. La crítica constante hacia los niños. El niño empieza con estos tres aspectos: abandono, rechazo y crítica. Empieza a generarse una personalidad totalmente egoísta, una personalidad totalmente falsa. Es una persona expresando lo que dicen las demás personas, una persona actuando y desarrollándose, condicionándose por todos los pensamientos de la familia, de la sociedad o de los amigos, siempre buscando la aceptación, siempre buscando la integración. Una persona que desarrolla estas características de personalidades y se basa en el qué dirán, para poderse desprender de esto, para poderse desprender de todos los aspectos y conclusiones o juicios o críticas de las personas, necesitamos darnos cuenta de dónde viene básicamente este miedo. Ya lo dijimos, este miedo viene de tres aspectos: del abandono, de la crítica y del rechazo cuando somos niños. Es necesario darnos cuenta que cuando éramos niños nos sentimos abandonados en cierto momento y trascender este aspecto para dejar que ya no se suceda en nuestro presente. Es necesario darnos cuenta que nos sentimos rechazados cuando éramos niños y liberarnos con el perdón, liberarnos con la aceptación, liberarnos con la voluntad, la fuerza de saber que no somos nosotros ángeles o moneditas de oro para que toda la gente nos pueda apreciar, querer o estimar. Necesitamos saber que toda la gente tiene sus propios sentidos comunes, sus propios pensamientos, sus propias actitudes, y también tiene rechazo hacia tu forma de ser. Eso necesitamos entenderlo y aceptarlo para poder iniciar un proceso de desprendimiento del qué dirán. Saber que las personas tienen sus decisiones propias, aceptar las críticas que quieran expresar las personas, porque es su punto de vista. No es que tú seas lo que ellos están diciendo, es su punto de vista. Lo que nos toca hacer a nosotros en esta fase o proceso de desprendimiento del qué dirán, lo que nos toca a nosotros hacer es reflexionar, discernir y hacer mejores las cosas con más respeto, tener prosperidad y tener éxito, ser mejor en lo que haces, hacer mejor las cosas. Y siempre saber si la gente critica, entender la crítica y no quedarte con la crítica, no quedarte con el resentimiento, no quedarte con el rechazo, no quedarte con la aversión, no quedarte con la pesadez, con la angustia de haber sido aceptado o no haber sido aceptado.
No quedarte con la tristeza o con el enojo de haber sido aceptado o no aceptado en lo que tú haces, en tu trabajo, en tus amistades, en tus labores, como hijo, como padre, como hermano, como madre, como hermana, como esposa, como esposo. Hacer mejor las cosas sin poner prejuicios en la crítica. Aceptar a las personas tal cual son, que nos va a permitir desprendernos de eso de lo que piensa la gente, de eso del qué dirán, o de esa frase tan común dicha: ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a pensar de mí la gente si no hago esto? ¿Qué va a pensar la gente de mí si no acepto? ¿Qué va a pensar la gente de mí si me niego? ¿Qué va a pensar la gente de mí si no avanzo, si no prospero? ¿Qué va a pensar la gente de mí si no acompaño? ¿Qué va a pensar ella o él de mí si no le digo que es bonita? Si no le digo que es amable. ¿Qué va a pensar de mí si le digo que quiero estar ahí o que no quiero estar? Todo esto se debe procesar en nosotros como una reflexión continua acerca de las expresiones de la existencia, acerca de las relaciones comunes, de las relaciones de sociedad, de las relaciones humanas, de las relaciones comunales, de las relaciones de pareja, de las relaciones de padres e hijos. Cuando vivimos con estas frases del que van a pensar de nosotros, no solamente es la gente de afuera, a veces también somos nosotros mismos. ¿Qué vamos a pensar nosotros mismos de nosotros? Y tú, entonces, te limitas y te traicionas a ti misma, a ti mismo, creándote pensamientos propios, de crítica propia, de culpa propia. Te enjuicias a ti misma, te criticas a ti misma, te culpas a ti misma de todas las circunstancias que viven otras personas que ni siquiera se acuerdan de ti, que ni siquiera están al pendiente de ti. Y tú te estás criticando, culpando y enjuiciando de cosas que ni siquiera existen. O si existen, le das demasiada importancia, angustiándote y desesperándote porque no te acepta, o porque simplemente te están rechazando, o porque simplemente te están criticando, o porque simplemente te están juzgando, o porque simplemente están hablando de ti y tú no aceptas que hablen de ti, tú no quieres que hablen de ti, tú no aceptas que puedan ignorarte, tú no aceptas que puedan enjuiciarte, tú no aceptas que puedan criticarte. Y al no aceptar esto, entonces tu existencia se vuelve en una angustia total, en un sufrimiento total, diario. Si vas a tu trabajo y constantemente en tu trabajo tu jefe te está diciendo las cosas que no haces bien, entendamos que esto no es una crítica, entendamos que esto es una forma de hacer mejor las cosas. Entonces preocupémonos por hacer mejor las cosas, por ser mejores padres, hijos, hermanos, humanos. ¿Para qué? Para empezar a saber y reconocer en nosotros mismos esa oscuridad que se ha desarrollado, esa sombra que se ha desarrollado alrededor de nosotros o alrededor de ti, esta sombra que se convierte en un miedo hacia el qué dirán, o sea, qué dicen cada persona de ti, y tú tienes ese temor y te ocultas, te inhibes, te limitas, te presionas, te angustias, te desesperas y no alcanzas a complacer o a darle satisfacción a todas las personas que esperan algo de ti. ¿Cómo iniciar un proceso de desprendimiento? Dándote cuenta que todas las personas tienen su propia forma de pensar,
dándote cuenta que las opiniones que expresan las personas son sus opiniones, no es la realidad que tú estás viviendo, no es tu realidad, respetando sus opiniones, respetándote a ti en tu integridad, mientras hagas las cosas concretas, objetivas, correctas y constructivas. Entonces, la opinión de las personas estarán en su derecho de poder opinar. Uno debe ser tolerante y respetuoso con la opinión de la gente para poderte liberar o desprender del qué dirán, de la opinión de la gente. Uno tiene que ser respetuoso al derecho de la opinión de la gente. Por eso esa frase que viene y que dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces no es que no quieras escuchar lo que estén diciendo, es que depende de la actitud que tú tengas al escuchar lo que están diciendo acerca de ti. Entonces tú en ese momento podrás desprenderte de eso o quedarte con eso y seguir desarrollando esta sombra, seguir desarrollando este miedo, seguir envolviéndote en esta angustia, en esta sombra del qué dirán, en esta sombra que constantemente te está angustiando, porque siempre vas a estar pensando en complacer a la gente, en cómo complacer a la gente. Una actitud, un gesto, un pensamiento, una palabra, una caricia, una gracia, unas gracias, un agradecimiento. Siempre vas a estar buscando cómo satisfacer las necesidades de las personas, las necesidades de la gente, porque crees que esa es la forma que tú puedes ser feliz, porque piensas o crees que esa es la forma que tú puedes estar bien y te pueden aceptar en sus círculos y te pueden aceptar en su sociedad y te pueden aceptar en su familia. No necesitas eso. Necesitamos ser más conscientes, más congruentes, más constructivos y esforzarnos más en hacer mejor las cosas que hacemos, las cosas que nos gustan hacer. Tu trabajo, lo que a ti te gusta hacer, esforzarte más por hacerlo mejor. Lo que piense la gente, dale el respeto que se merece ese criterio. Dale el respeto que se merece y el derecho que se merece para poder opinar. No te lo tomes a personal, porque esa es una de las formas que nos podemos nosotros entender y comprender acerca de la comunicación, acerca de la relación, acerca de la comunión. Que todas las frases que diga la esposa, la novia, el novio, el hermano, el hijo, los hermanos, la familia, no te lo tomes como ofensa personal. Tómalo como un comentario de la persona de quien viene y simplemente una observación. Y entonces empezaremos una liberación. Iniciaremos un proceso de desprendimiento interno, desprendimiento de ese prejuicio, desprendimiento de ese complejo, desprendimiento de ese miedo, desprendimiento de esa sombra que nos ha estado contaminando y limitando en nuestra actitud desde la niñez, la juventud y ahora todavía en la madurez. Te sigue limitando, obstaculizando y envolviendo este prejuicio, este complejo, este patrón de conducta, queriendo complacer a la gente. Démonos cuenta que las críticas no son personales. Démonos cuenta que necesitamos tener esa voluntad para trascender y desprender la inhibición, abrirte a ese cambio, abrirte
a ese nuevo amanecer, a abrirte a ese nuevo camino, un camino que eliges tomar con decisión, con voluntad, con fuerza, con templanza, con paciencia, con tolerancia. Ese camino que eliges y decides iniciar. Entonces, para podernos desprender del qué dirán, solo basta darte cuenta que tú eres único en el mundo y que tus expresiones son únicas. Estas expresiones habían sido o venían siendo limitadas por estas actitudes, por estos complejos creados en la niñez, por un sentimiento de abandono, por un sentimiento de rechazo y por un aspecto emocional de crítica. Nos guardamos o te guardaste todos estos aspectos y creaste esta sombra que constantemente sigue a las personas que se comportan, que tienen estas actitudes que quizás quieran cambiar, quieran trascender, y sin embargo también les da miedo ese cambio, también les da miedo esa transformación. No lo aceptan, no acepta poder cambiar, no acepta poder trascender porque quizá sienta que va a perder algo, sienta que va a ser abandonado, sienta que va a ser rechazado o sienta que va a ser criticado. Entonces, por ese mismo miedo, entonces sigue complaciendo a las demás personas y no se atreve a quitarse, a desprenderse de estos aspectos de los pensamientos de las personas acerca de cómo piensan de ti, del qué dirán las demás personas acerca de ti. El desprendimiento del qué dirán, despréndete del qué dirá. ¿Hacia dónde te va a llevar? Te va a llevar a ser más inteligente, te va a llevar a tener más relaciones humanas, te va a llevar a tener más expresión de tus emociones naturales, te va a llevar a tener más expresión de tus sentimientos, te va a quitar el aspecto del miedo a ser rechazado. Te va a quitar el aspecto del miedo a ser criticado. Y te va a quitar el aspecto al miedo a ser enjuiciado. Estos aspectos, entonces, al liberarnos, al desprendernos, al emanciparnos de todo esto, nos da la paz que buscamos. Nos da una libertad, una paz y una alegría y una armonía en nuestra expresión, en nuestra forma de vida. Entonces te conviertes en un ser humano transparente, simple, respetuoso, íntegro, expresando lo que realmente eres, sin máscaras, sin caretas, sin facharte. Eres donde quiera que quieras estar, en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, en la calle, en la sociedad. Donde quieras estar, expresas entonces esa forma natural, simple, sencilla, inteligente, respetuosa, como ya dije, de tu expresión de vida, porque eso es lo que buscamos y eso es lo que buscas. Entendiendo, comprendiendo que la aceptación de las personas no es importante. El que te acepten las personas no debe ser tu prioridad. El aceptarte a ti misma y el encontrarte a ti misma y el saber descubrir dentro de ti todas estas fortalezas, eso es lo más importante. No lo que piensen los demás, sino lo que tú creas de ti misma. Y no se trata de creer, sino se trata de crear de ti misma, crear en ti misma. Hay una frase que me gusta, me agrada decir: crea, o ustedes lo pueden escuchar de esta forma. Cuando digo,
Creo en ti, amor. No estoy diciendo creo de creer en ti. Estoy diciendo creo, o sea, crea en ti, amor. Que es muy diferente de decir creo en ti, amor, y lo estés pensando o viendo hacia afuera. Cuando digas creo en ti, amor, créalo en ti. Lo que estás viendo hacia afuera, créalo en ti. Y entonces tu forma de pensar cambiará. Cambiará tu forma de pensar. Cambia tus frases, que todas las frases que tú digas sean hacia adentro de ti, porque el reflejo va a ser hacia afuera de ti. Eso es lógico. Todo lo que tú estés creando dentro de ti se va a reflejar fuera de ti. Entonces cuando tú sientas y creas amor, lo vas a expresar hacia afuera. El amor no se ve hacia afuera y nunca se expresa, y nunca se ve de allá hacia acá, sino se siente y se expresa hacia allá. Crear. Iniciativa. Tolerancia. Paciencia. Templanza. Respeto hacia el punto de vista de todas las personas. No te tomes nada personal, siempre recuerda en ti misma, recuerda de ti misma. Nadie me ofende, nadie me puede ofender, nadie me puede agredir. Estas palabras son creaciones tuyas, transfórmalas, crea dentro de ti otra estructura, otra forma de pensar. Cambia tu forma de pensar acerca de todo lo que estás viendo y entonces empezaremos ya a desprendernos de el qué dirán, de todos estos aspectos limitativos, de todos estos aspectos que han encarcelado nuestra conciencia. Nos vemos en la próxima ocasión, que la luz siempre les acompañe. Les mando un saludo desde la morada de Barbelo, Temazcal y Zacán. Los esperamos cuando quieran acompañarnos. Hasta luego.